Bueno, buenas tardes para todos y todas. Un saludo muy especial a las personas también que nos van a ver en este video. Buenas tardes para las personas que están aquí como asistentes. Les damos la bienvenida al segundo Festival de Literatura 2021, Voces Alternativas. Bueno, de hecho este festival pues es algo que se ha logrado aquí alrededor del municipio y este ya es el segundo festival. Hoy como invitado especial tenemos al maestro Jorge Balbuena, quien hoy nos hará un taller desde la pedagogía, cómo podemos utilizar la poesía, la escritura en el aula, cómo podemos en el aula pues aprovechar estas herramientas literarias para el manejo dentro del aula. El maestro Jorge Balbuena es magíster en Estudios de la Cultura con mención en Literatura Hispanoamericana de la Universidad Andina Simón Bolívar, Quito, Ecuador. Especialista en Creación Narrativa de la Universidad Central y licenciado en Humanidades y Lengua Castellana de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Integra el comité editorial de la revista latinoamericana de poesía La Raíz Invertida. Y entre otros premios que ha tenido, este también es su libro, el último libro que publicó, Gramática de los Cielos. Entonces, pues, que podamos aprovechar y disfrutar mucho este taller, que nos brinda muchas herramientas prácticas para desarrollar en el aula con las herramientas literarias. Y pues, bienvenidas a este taller que está dentro del marco del segundo Festival 2021, Voces Alternativas. Especial a toda Mosquera, a todas ustedes que me han hecho partícipe de este festival literario. Es un orgullo y un honor poder aportar, participar y disfrutar en compañía de esta maravilla que es la palabra, que es escribir, leer y sobre todo hablar desde la experiencia que he tenido, desde la construcción de diferentes procesos pedagógicos en el aula, articulando esta magia que es la poesía, ¿no? Empezaré pues diciendo primero, como una invitación principal o general, en qué consiste esto de la poesía, ¿no? Generalmente se dice que es muy difícil de definir, no hay una definición única, que también lo rico de este género es que cada quien le agrega una definición propia, cada escritor le agrega su propia poética, incluso cuando un poeta llega a un nivel de escritura muy insigne, hace una arte poética, que es una escritura donde define también qué es la poesía. Pero si algo me he dado cuenta en este tiempo, de lo que he venido trabajando con niños, jóvenes, adultos mayores, es que se han ido rompiendo una serie de estereotipos que están muy signados en la poesía. Por ejemplo, ya no solamente el único tema de la poesía es el amor, sino que se puede escribir sobre cualquier tema. Ahora encontramos diferentes formas de escritura en la poesía. Ya no solamente está la rima, ya no solamente está la estrofa, sino que ahora se escribe con el verso libre y como que ya no se le da tanta importancia a la métrica, sino a la imagen poética. Y poco a poco se han ido generando nuevos espacios de apertura para recrear lo que significa o lo que es este maravilloso mundo de la poesía. Ahora podemos hacer ensayos en la poesía, se puede hacer una crónica en la poesía, se puede hacer un reportaje en forma de poesía, se pueden recrear otros géneros en la poesía y entonces nos damos cuenta que la poesía se puede utilizar en diferentes ámbitos pedagógicos, académicos, no solamente con el fin de expresar emociones, sino también pensamientos, ideologías, opiniones, críticas, formas de articularnos con nuestro entorno y sobre todo de interpretarlo. Por esa razón le he llamado a esta charla los alfabetos del asombro, porque generalmente hay como un lenguaje allí cifrado, digámoslo, que a veces habitamos, todos tenemos algo de poesía. Por ahí una frase popular que dice, ¿sí?, de músicos, poetas y locos, todos tenemos un poco, ¿cierto? Es una frase popular que he escuchado muchas veces y me parece bellísima, porque realmente es cierto, ¿no? Los alfabetos del asombro es lo que he venido pues recogiendo durante mucho tiempo y es como un lenguaje que todos guardamos, buenas tardes, todos tenemos presente, pero lo usamos o como que no le prestamos demasiada atención, ¿no? Como que a veces pasa desapercibido. Y ese lenguaje que a veces pasa desapercibido, que son esos pensamientos, esa forma de reinterpretar el mundo, esa forma de darle otros significados, pues es donde está presente y se está habitando la poesía, donde se está habitando la palabra.
Ya que estamos en un taller, pues aprovecharé para decir que la poesía, me arriesgaré a una definición que funciona un poco y es esa forma de reinterpretar el universo, ¿no? De darle otros significados a aquello que todos habitamos y compartimos, ¿sí? Todos habitamos un lugar, un contexto, unas formas de comunicarnos, unas convenciones, pero cuando mezclamos un poco esas convenciones, le damos un vuelco, le damos otro sentido, otra interpretación, estamos recreando y haciendo la poesía. Entonces, estamos haciendo poesía. Entonces aquí tenemos un escenario que también es escribir en colectividad. Escribimos nuevas maneras de reinterpretar nuestro entorno, nuestro municipio, nuestra memoria, se reinterpreta a partir de esos escenarios y entonces la poesía nos abre otros senderos muy importantes, ¿no? Generalmente la poesía se veía hace unas décadas, hace unos siglos como casi un ornamento, ¿no? Era un ornamento que se utilizaba de pronto para exaltar algunos elementos de la naturaleza, una belleza, que era una forma única a veces de ver una sola belleza, pero ahora pues la belleza es diversa, múltiple. ¿Quién puede decir que la belleza es una sola, no? Encontramos un sinnúmero de referentes en torno a lo que puede ser y que podemos determinar como belleza. Entonces voy a pasar por aquí la diapositiva. Bien, esta es una frase de Italo Svevo, un escritor italiano, que dice, bueno, aquello que podemos hacer mejor o que consideramos que es lo mejor, podríamos desear también que lo hiciera todo el mundo, lo hicieran, que todos pudiéramos tener acceso a ello, ¿no? Y así es como la poesía pues está encontrando diferentes escenarios para poderse expresar. Cada vez pues encontramos líricas urbanas, encontramos escenarios y entornos donde se hacen expresiones múltiples. Ahora las redes sociales abundan, la poesía está allí presente y como que ya no solamente la poesía se vuelve un escenario de poetas, ya no solamente es para que los poetas escriban poesía, publiquen un libro, ganen un premio, se difundan, sino que también es un escenario de encuentro, es un punto de encuentro donde podemos también expresar de muchas maneras lo que sentimos, lo que pensamos, lo que opinamos. Hace mucho tiempo se pensaba que incluso la ficción era solamente cuestión de la narrativa, que solamente se pueden inventar historias o personajes en los cuentos o las novelas, y que la poesía solamente debía ser un punto como para expresar emociones y sentimientos. Y encontramos maravillosos poetas que lo hicieron, ¿no? Rubén Darío, José Asunción Silva, Gutiérrez Nájera, ¿no? Poetas que nos engrandecieron con esas emociones, Soledad Acosta, Emilia Yarza también, pero también encontramos que la ficción empezó a cobrar un sentido en la poesía contemporánea. Ahora ya podemos hacer ciencia ficción en la poesía. Antes, si no vivías esa experiencia, como que no era muy real tu poema. Debías expresar lo que sentías y lo que vivías. Y ahora encontramos que podemos hacer ciencia ficción en la poesía, ficcionalizar en la poesía. Yo puedo ponerme en el lugar de un personaje, recrear una historia en un poema, ¿cierto? Y pues aquí haré la alusión, una pequeña alusión a este libro, que es mi cuarto libro de poesía, que se llama Gramática de los cielos. Lo escribí precisamente durante la pandemia, porque pues ante la eventualidad de no poder salir de casa, bueno, todavía estamos en pandemia, ¿no? Pero ante la eventualidad de no poder salir de casa hace unos meses, yo me tendía en la terraza y veía ver pasar las nubes, ¿no? Ese juego que todos tenemos en algún momento, que todos hemos hecho en algún momento de la vida, y es de pronto ver pasar las nubes y darles un significado, darles una forma, un sentido, ¿no? Y por eso lo llamé como gramática de los cielos, un poco haciendo alusión a esas lecturas que nos entrega el entorno, el paisaje, en este caso el cielo, y nos va recreando un poco de escenarios alternativos, ¿no? Que se parece mucho al sentido de lo que implica hacer poesía, dar nuevos significados, nombrar lo que habitamos de forma común, con elementos, con interpretaciones diversas, nuevas, renovadas, y por eso pues voy a leer aquí el poema que le da título al libro, con el fin un poco de ir entrando ya en materia, porque vamos a hacer una actividad enseguida un poco de escritura, un poco de lectura y de apropiación pues, de lo que implica la poesía. Este poema pues lo escribí en prosa poética, ¿sí? Un poco apropiándome de esto de la ficción que les decía hace un momento, ya se puede hacer ficción en la poesía, y encontramos ahora pues que existe la poesía testimonial. Yo puedo escribir un monólogo de un personaje que no soy yo y recrearlo en un poema. Puedo escribir un poema como si estuviera contando una historia, y así es como escribí este Gramática de los cielos. Mi abuelo veía barcos donde yo veía orugas. Una nube puede ser muchas cosas, me decía.
Quizá mi barco sea tu oruga. Si de repente a la nube le crecen alas, el mío ya entonces será un avión y el tuyo una mariposa. Coleccioné así mis primeras lecturas siendo niño. Algunas eran trágicas cuando terminaban atravesadas por un relámpago. No siempre las nubes cuentan historias inofensivas. Otras me hacían reír hasta que caía la tarde. Abuelo siempre fue un gran lector. Incluso cuando llegó a buscarlo la ceguera, me advertía que no me confiara de lo que creía haber visto en las nubes, si quería llegar algún día también a descifrar noches, eclipses, constelaciones, hasta el respiro de la niebla. Ellas nunca permanecen fijas. Su función es contar. Aun si cierras los ojos, la historia seguirá avanzando sobre tu cabeza. Yo no lo creía cierto. Siempre pensé que era una más de sus motivaciones para hacerme recordar nuestra costumbre, hasta aquella vez que caminé con él bajo la lluvia. No abras el paraguas, me dijo. Escucha lo que hemos escrito tantas veces en nuestro idioma. Bueno, este es el poema que le da título a mi libro, Gramática de los Cielos. Y en este caso, pues, lo que hice fue apropiarme un poco de las herramientas narrativas para hacer poesía. Uno diría, bueno, pero ¿eso es un cuento o es un poema, no? ¿Qué es lo que hace, pues, exactamente que se construya la poesía? Es un escenario poético que contiene herramientas narrativas, que tiene algo de ficción, que tiene, incluso hay momentos de diálogo, pero sobre todo es un contexto y una imagen y un escenario poético. Entonces, con ese primer poema, pues quería iniciar esta primera parte. Voy a cambiar, por favor. No todos llegan a veces al mismo punto, a veces hay rutas diferentes, ¿no? Y eso está claro, las inteligencias múltiples y todo lo que esto implica, pero sobre todo es muy interesante leer esto como todo escritor tiene su propio taller y en él vive. Una reunión de escritores es una reunión de talleres compartidos, ¿no? Nos dice Jaime Jaramillo Escobar. Entonces tenemos 40 universos, 20 universos, aquí tenemos varios universos literarios, un microcosmos, un macrocosmos de significados y puntos de vista del mundo, puntos de encuentro que precisamente nos dan la pauta para comunicarnos. Y en ese ámbito, en el aula, pues cuando escribimos poesía, lo que estamos haciendo también es recrear diferentes formas de nombrar un elemento. Algo que me funciona mucho, por ejemplo, frente a este punto que plantea Jaime Jaramillo Escobar en el aula, es sobre todo la posibilidad de volver a fundar el universo, ¿sí? A veces cuando empiezo con los pequeños, hago un taller con niños, que son los que tienen por naturaleza poesía, ¿cierto? Son poetas por naturaleza, los niños, pero generalmente cuando les digo, bueno, vamos a hacer un mito, y los pongo a hacer un mito, la mayoría escriben los mitos que conocemos, ¿no? El del Tequendama, Bachué, Bochica, o algunos mitos griegos, ¿cierto? Y los pasan allí. Cuando les digo, no, vamos a hacer un mito nuevo, un mito que no exista, vamos a volver a fundar el universo. Profe, pero los mitos son esos, ¿sí? Cuando se rompe un poco el estereotipo al decir que también podemos volver a recrearlo, a fundarlo, ¿no? Esto pues, fuera de una contemplación de pronto religiosa, sino más bien creativa, implica también volver a nombrar las cosas, ¿no? Después ese es un punto de partida fundamental, que en mi caso ha funcionado siempre en todos los sentidos, y es iniciar escribiendo mitos. El mito ayuda a organizar, a dar un origen, a fundar, a nombrar, y de pronto que cada quien lo funde a su manera, ¿no? Que el mundo nació de algún elemento, de algún objeto, de alguna película, de algún personaje, de algún trasfondo imaginario. Esto brinda un montón de posibilidades. Cuando leemos esos 40 mitos, pues encontramos 40 versiones distintas de apropiarnos del universo, ¿no? Y desde ahí ya podemos nombrar cualquier cosa. Entonces empiezo los talleres de poesía casi como si empezáramos a darle un origen al universo, ¿no? La poesía es un acto también primitivo. Imaginemos qué pensó el primer habitante que vio la lluvia, que vio un relámpago, ¿no? Inmediatamente tuvo que descifrar y significar e interpretar a partir de la poesía. Y entonces empiezo generando ese escenario de los mitos, brindando como inventémonos un origen y salen unos mitos espléndidos, ¿no? Los niños tienen esa cualidad natural de recrearnos esa posibilidad inherente de nombrar las cosas mezclando también diferentes elementos y significados, ¿no? Y posteriormente también empezamos a jugar ya con los elementos que nos rodean, ¿no? Tomemos prestado de
de un objeto imaginario, personajes imaginarios, empezamos también a darle otras interpretaciones a lo que compartimos, una calle, un sentimiento, una emoción. Y frente a eso ya es como lo primordial de la poesía. Siempre dejo la métrica para la mitad o para el final, porque a veces al empezar con la métrica como que condicionamos la poesía solamente al conteo de sílabas y hay muchos pues que consideran que la poesía pierde efecto cuando solamente es un conteo de sílabas y no lo primordial, que es la imagen poética, que es el contenido, el contexto particular que nos brinda pues la imaginación. Vamos a pasar entonces la diapositiva. Y pues aquí estamos hablando de ese taller de poesía, pasemos a la siguiente. Gracias. Y nos preguntamos hacemos esas preguntas, ¿no? ¿Se puede enseñar poesía? ¿Qué utilidades tiene la poesía? ¿Son afines las mismas herramientas para todos los aprendices? ¿Qué aspectos determinan el adecuado rumbo del taller? ¿Se debe leer poesía considerando su recorrido cronológico y las circunstancias biográficas de su autor? ¿La poesía es solo oficio de poetas? ¿No? Esas son preguntas que me he ido haciendo a lo largo del proceso porque también muchas personas las realizamos, ¿no? ¿Para qué sirve la poesía? Y exactamente, en mi caso yo entré a la poesía, debo decirlo, porque cuando pequeño tenía una gran preocupación, cuando niño tenía una gran preocupación, y era que yo pensaba que ya todo estaba hecho y todo estaba inventado. Y ahora pues que adulto, pues uno piensa en esas preguntas que uno se hacía de pequeño y la respuesta fue la poesía, ¿no? Cuando yo pensaba, bueno, siempre veíamos temas, pero me preocupaba mucho era, ¿qué voy a inventar yo? ¿Qué voy a decir de nuevo? ¿Qué voy a dejar? ¿Qué voy a nombrar como en esas enciclopedias, ¿cierto? Quería también como decir algo nuevo frente al mundo. Generalmente los temas que veíamos pues ya venían de gente muy sabia, científicos, que decían algo nuevo, hasta que un día alguien llegó con un poema al aula y ahí me di cuenta que el mundo se puede nombrar de manera infinita, ¿cierto? Que uno puede volver a nombrar la lluvia, el tiempo. Así existan 1000 elementos científicos que digan esto, yo puedo volver a nombrarlo. Ya sabemos del ciclo de la lluvia, ya sabemos lo que está pasando con la lluvia, a cuánto equivale una gota de agua, sabemos exactamente qué pasa cuando cae un relámpago, cuando chocan estas dos nubes, esos dos elementos que están en la física, en la química, en la ciencia, pero de repente alguien en un poema vuelve a nombrar la lluvia y le da otro cariz, otra dimensión, otra evocación significativa, y ahí es donde la poesía vuelve a tomar sentido, ¿cierto? Dice un poeta muy querido que la poesía está ahí para purificar el lenguaje. Roberto Juarros, la poesía existe o tiene la función o cumple la función de purificar el lenguaje, es decir, de que no siempre signifique lo mismo, no siempre sea totalitaria su significación, ¿sí? La noche no diga siempre un solo significado, sino que sean múltiples significados, que el tiempo tenga múltiples significados. Entonces esas son preguntas que nos hacemos y definitivamente pues no se puede enseñar poesía, pero sí se puede hacer una guianza para encontrarnos con ella y que ojalá cualquier niño, joven, adulto, en la profesión que tenga pueda acercarse a la poesía como motivo también de volver a sintonizarse con esa capacidad de asombro que todos tenemos desde pequeños, ¿no? La capacidad de asombro, la posibilidad de maravillarnos con todo este brillo de lo que nos rodea. Bueno, nuestro primer insumo, nuestra materia prima, que son las palabras y los sonidos, ¿no? Las palabras y los sonidos. Cuando estamos haciendo poesía, estamos haciendo también música con las palabras, ¿sí? Y en este caso, pues tenemos una combinación de palabras, vamos a ver qué nos funciona allí. Antes de entrar del ejercicio, mientras pasan allí las bombas, leamos esta frase de Marco Antonio Campos, es un poeta mexicano, que en un taller como estos, precisamente, le preguntaban qué es la poesía, no se arriesgó tanto como yo, que hablé de la reinterpretación del universo, pero Marco Antonio Campos dijo lo siguiente, ¿no? Dijo, el doctor Johnson decía que si le preguntaran qué es la poesía, no sabría responder, pero si le preguntaran dónde está la poesía, lo señalaría de inmediato, ¿no? ¿Qué es la poesía? Difícil de responder porque puede ser muchas cosas, pero si me dicen dónde está la poesía, lo puedo señalar de inmediato, ¿no?
está en todas partes. Está en un recuerdo, en un objeto, en un elemento, en una circunstancia, en un sueño, ¿cierto? Entonces, de eso se trata, ¿no? De saber atrapar esos elementos que a veces están alrededor. Con algunos niños que he venido trabajando hace un tiempo, creamos un proyecto que se llamaba No atrapes Pokémones, atrapa Poemones. Y entonces justo había salido la aplicación de los Pokémones y pues los niños andaban con la fiebre del Pokémon. Y entonces lo que yo pensé fue, bueno, ¿cómo hago para que también esta fiebre cotidiana del Pokémon se pueda convertir en una posibilidad de trabajo constante con mi grupo? Y entonces creamos una aplicación imaginaria que se llamó Atrapar Poemones. Atrapar Poemones consistía, bueno, tengamos las bombitas ahí, alguien la va a tener en la manito y ahorita vamos a empezar a hacer un juego bien interesante. Pero entonces, este proyecto de aula que se llamó No atrapes Pokémones, atrapa Poemones, pues era como una suerte de posibilidad de que en cada encuentro, cada semana, ellos debían llegar con una libreta, unos apuntes donde atrapaban imágenes poéticas. Entonces yo los invitaba a que observaran muy detenidamente lo que pasaba alrededor y cuando encontraran algo llamativo, algo que les llamara mucho la atención, casi como un acto de asombro, entonces lo anotaran, así en 2 lineecitas y lo llevaran al salón de clases y allí empezábamos a trabajar el poemón. Entonces muchos llegaban con, profesor, atrapé un poemón, ¿qué atrapaste? No, es que vi el otro día un gato que se estaba moviendo entre una vitrina donde habían trajes de novia. Sí, ¿cómo fue? Sí, el gato se estaba moviendo entre los trajes de novia y de repente tumbó un maniquí. Y me gustó esa imagen, profe. El gato se estaba moviendo entre los trajes de novia y tumbó un maniquí. Y entonces inmediatamente escribí eso en la libreta, ¿sí? Y empezamos a hacer como un banco de poemones y empezamos a compartirlos y a organizarlos, porque esas imágenes que nos rodean nos brindan la poesía, están ahí de forma natural. Ahora bien, lo que sigue es cómo darles la sutileza, el brillo, el camino adecuado y es encontrar las palabras precisas. Primero pues es esto, señalar dónde está la poesía, que la podamos encontrar como hace el fotógrafo. Cuando uno ve una fotografía profesional, lo que uno ve allí es un contraste, una historia. Hay fotografías que lo dejan a uno viéndola durante tiempo. ¿Sí les ha pasado? Fotografías magistrales, obras de arte, donde uno se queda concentrado contemplándola. Entonces lo primero que hay que trabajar también es esa contemplación, que podamos observar nuestro paisaje, nuestro entorno como un acto de magia, como un acto también de encuentro de nuevas interpretaciones. ¿Qué es lo que pasa allí? ¿Cómo podemos nombrar esto de una manera diferente? Entonces, ¿dónde está la poesía? Pues lo señalaría de inmediato. Voy a cambiar aquí a la otra, por favor. Teresa también de Marco Antonio que dice, el lector al acercarse a la poesía debe ante todo sentirla e imaginarla. Luego, tratar de comprenderla. Y por último, hasta donde se pueda, tratar de explicársela y explicarla. Otro detallito que a veces hay que tener en cuenta al momento de acercar la poesía, y es que la poesía a veces no es solamente para entender una sola forma, sino que hay múltiples interpretaciones. Hay momentos donde tengo un taller con 40 niños y hay 40 interpretaciones distintas de ese poema, y cada interpretación es totalmente válida. La poesía es un acto de libertad, es un acto de encuentro donde todos sentimos e imaginamos y nos apropiamos de un lenguaje que nos brinda un poeta, una obra de arte, pero cada quien le da su marca personal, su huella personal. El segundo es comprenderla. Hay poemas que no están hechos para ser comprendidos de forma racional, sino solamente disfrutar el sonido de las palabras. ¿Sí? Hay poemas que están hechos para escuchar cómo tintinean una palabra sobre otra, cómo crean una orquesta profunda. Y ese ya puede ser el disfrute de ese poema, no más. Escuchar la música de esas palabras, escuchar cómo se crea una orquesta allí profunda. Y por último, explicar o explicársela, que puede ser algo que se puede evitar, ¿no? Que a veces yo recuerdo cuando me pedían, no, es que hay que explicar una metáfora o hay que explicar un símil, ¿no? Darle una lógica. Y yo decía, bueno, pero entonces, ¿para qué está la poesía si debo volver esa poesía un acto lógico, ¿no? Si de pronto es que la poesía está recreando estas palabras, mezclándolas para darle un sentido diferente. Entonces, no todos los poemas están hechos para ser comprendidos ni para ser explicados, a veces solamente para sentir la vocación del lenguaje. Actividades que me funcionan también, esta de los Pokémones, de los poemones, y también algunas veces leo poemas
con ellos, con jóvenes también funciona muchísimo, y es con los ojos vendados, escuchamos poemas y se va jugando también con las sensaciones, ¿no? Con los sonidos del agua, con algo que pueda acompañar un poco la sensación y la motivación alrededor del salón de clases o donde se quiera, un lugar al aire libre, ¿no? Pero donde podamos también de pronto ir escuchando la poesía al tiempo en que podemos jugar con las sensaciones, con las emociones, con el tacto, con los sentidos, ¿no? Y con diferentes maneras también de acompañar, ¿no? Acompañamos con instrumentos acústicos, por ejemplo, algunas lecturas y ayuda bastante. Pasemos, por favor. Listo. Pasemos. Pasemos, gracias. Bueno, entonces, aquí estoy durante una de las sesiones del taller de poesía, uno de los talleres que dirigía yo, y precisamente aquí estamos haciendo un trabajo de escritura colectiva que consiste en atrapar historias de otras personas para volverlas poemas, ¿cierto? Pero llama la atención a esta imagen sobre todo porque aquí estamos haciendo un trabajo de escritura colectiva. Estos chicos se dieron a la tarea de hacer un proyecto que se llamó Una cosecha literaria. Se fueron a recoger historias en las tiendas, en los barrios. Era como, señora, cuénteme una anécdota de su vida aquí en el municipio. Y la señora contaba algo. No, yo recuerdo cuando mi abuela me llevaba a la plaza de mercado y en la plaza de mercado hacía tal cosa y escuchaba tales elementos. Y bueno, y empezaban a contar sus historias en la vereda, en la tienda, en el pueblo. Y empezaban a llevar esas historias a veces anotadas en papelitos. El hecho es que estas personas escuchaban esas historias y las convertían en poemas, ¿sí? Apropiarnos de la experiencia del otro para recrear poemas, para convertir esto en acciones poéticas. Y esto dio pues un resultado de una publicación que se llamó Lectulabranzas, que fue el nombre de este proyecto, Lectulabranzas. Y ellos fueron recopilando historias, convirtiéndolas en textos poéticos. Entonces se recogía la oralitura y se convertía en literatura. Íbamos a la calle, a la vereda, al barrio, y atrapábamos la oralitura, esas historias que andan por ahí sin un libro, pero que son historias orales y que afortunadamente ya en la academia les han dado un sitio que se llaman oralituras. En cualquier ámbito he conocido experiencias que trabajar la poesía en el aula de geografía, trabajar la poesía en el aula de ciencias sociales, ¿sí? No solamente en el aula de lengua castellana, ¿no? Y pues ha dado unos resultados maravillosos, porque entonces cuando se trabaja un tema de física como la velocidad, el tiempo, la masa, el peso, ¿cierto? Que al lado de poemas que están hablando de otro planeta, de otros lugares donde se transforma un poco también el sentido de las cosas, pues es maravilloso. Entonces siempre invito a que ojalá trabajemos la poesía en todas las materias, está presente y realmente hay jóvenes que no logran articular el párrafo argumental, pero logran crear una imagen crítica en 3 poemas o en una canción de rap, ¿cierto? No hacen el ensayo, pero de repente te hacen una canción de rap donde están criticando, están opinando, están diciendo un montón de cosas. Y entonces, ¿qué pasó ahí, no? Como que la poesía es un dispositivo que nos permite soltar como eso que tenemos ahí y que nos lleva a la posibilidad de decirlo de otra forma sin que sea la norma un escenario para nombrar y para escribir, ¿no? Hace mucho tiempo ya se ha cambiado esa costumbre, pero los baúles de los abuelos y las abuelas tenían cuadernos llenos de poemas. Generalmente yo recuerdo mucho que cada vez que fallecía alguien lastimosamente, un abuelito, una abuelita, y por allá iban a sacar su baúl o sus chécheres, como se dice, encontraban una libretica y esa libretica tenía poemas, ¿cierto? Y las memorias que contaban. Era muy tradicional que alguien, así no fuera poeta ni reconocido ni nada, escribiera sus cositas por ahí, ¿no? Mi abuela en particular, Sagrario, escribía, dejó su libreta con sus apuntes, ¿sí? Algunos con errores de ortografía y todo lo que quieran, pero escribía, ¿no? Hoy pensé en tal cosa, hoy recordé, y son unas evocaciones que se metía mi abuela por allá a pensar, a descifrar el universo, a hablar con Dios, y eran como unas terapias íntimas y personales de ella que lo permitía la poesía, ¿no? También una forma de dialogar con nosotros mismos es la poesía. Entonces muchas veces también tenemos problemas en el salón de clases, la poesía, ¿no? Podemos usarla en diferentes maneras, de diferentes formas y realmente nos da unos resultados bellísimos, así que la invitación es a que
Este ejercicio que vamos a hacer ahora, pues ojalá lo podamos replicar en otro espacio. Ya vamos pues avanzando a buen ritmo porque esto se va a culminar, pero veamos la imagen poética. Atrás, 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 te fuiste muy adelante. Entonces vamos a ver esto que es el gato. Tengan allí las palabritas porque ya vamos para allá. Esto es del libro de Jairo Aníbal Niño, ¿cierto? Preguntario se llama este libro. El Preguntario, Jairo Aníbal Niño, también este gran maestro de la literatura colombiana, boyacense, pues se dio a la tarea también de hablarnos de qué es esto. Y también esto es una puerta de entrada, ¿no? Primero, también como redefinir las palabras, ¿no? Un ejercicio que funciona muchísimo también aparte de los mitos del proyecto de los poemones es hacer un diccionario poético en el aula, que cada estudiante tome una palabra o una letra, ¿sí? Una letra, y que esa letra tenga un elemento concreto y un elemento abstracto, ¿sí? Por ejemplo, la letra S, un elemento concreto, silla, y un elemento abstracto, soledad, ¿cierto? Si yo te digo, tráeme allí 3 litros de soledad, rápido para el almuerzo, pues quedamos ahí como volando, ¿no? Ve a la tienda y me traes 3 litros de soledad. O ve a la tienda y me traes, por favor, 1 gramo de tristeza. O, dime, una caja de sonrisas, ¿cierto? Y empezamos a jugar con esas medidas, ¿no? Y pues inmediatamente hay como una forma de combinar esa cotidianidad que a veces es las medidas, las onzas, los kilos, con elementos abstractos que a veces necesitan definición. Si yo les dijera, pintemos la paz, ya hay unos símbolos o unos códigos para definir la paz. Hay una paloma, hay una cinta, ¿cierto? Que la cinta verde enrolladita es la paz, ¿no? Pero hay ciertos elementos abstractos que no tienen un código convencional definido y que por ahí podemos empezar a recrear la poesía también con el dibujo, ¿no? Pintemos la alegría, ¿sí? ¿A qué sabe la alegría? ¿Sí? ¿A qué huele la alegría? ¿Cómo se come la alegría, no? Esos son elementos que acompañan este juego de palabras. Aquí tenemos un elemento concreto, el gato. Uno puede palpar el gato, acariciarlo, ¿cierto? Verlo, ¿sí? Es un elemento concreto. Y entonces resulta que como tenemos, ¿cuántas letras tiene el alfabeto? Nuestro alfabeto, ¿cierto? Esas 27 letras que tenemos allí en nuestro alfabeto, pues sencillamente podemos dividirlas, entregárselas a cada estudiante y cada uno se hará cargo de una de ellas. La idea es que definamos esa palabra. Si yo les preguntara acá, ¿qué es el gato? ¿Ustedes qué me dirían? Dime. Células, dices tú, un animal doméstico. Y uno va al diccionario y el diccionario nos dice, sí, es un animal doméstico, felino, ¿cierto? Tiene una familia, tiene un nombre científico, ¿cierto? Pero en la poesía el gato puede ser, por favor, ¿cierto? Dice Jairo Aníbal Niño que cuando hacemos esto, el gato es una gota de tigre, inmediatamente pues ya estamos reinventándonos, estamos haciendo poesía. Y exactamente tiene razón, el gato es una gota de tigre, ¿cierto? Y así pasa que podemos tener 40 definiciones. Por acá podemos iniciar un gran proyecto de poesía, y es reinventando las cosas, renombrándolas, ¿sí? Y entonces me decía un niño una vez, profe, yo escribí ahí en la clase de geografía que era un río y escribí lo que me imaginé y me pusieron 0, ¿cierto? Y pues resulta que, bueno, algunas cosas deben tener el sentido racional, lógico, científico, pero en la poesía podemos reinventar el universo, volverlo a nombrar, redefinirlo, ¿cierto? Refundarlo. Pasemos al siguiente, por favor. El río, ¿es concreto o abstracto? Concreto, ¿cierto? Nos podemos meter al río, bañarnos, ¿cierto? Verlo, lo podemos sentir. Si dibujamos un río puede ser que sea similar, es un elemento concreto pescar. Y entonces, antes de pasar, ¿quién nos quiere decir qué es un río? En alfabeto de asombro, ¿qué es el río? ¿Cómo lo podemos definir? Una fuente hídrica, diría el libro científico. Y si es en lenguaje poético, ¿a qué se parece un río? El otro se parece a un tigre pequeñito. ¿A una qué? Transparencia, pero si le pones también
Ustedes están llenas de poesía, una cinta y por allá dijeron un camino, parece que cada una me dijera un verso de un poema completo. Una cinta, qué hermosa esa imagen, parece una cinta tornasolada, ¿cierto? Y ahí le podemos agregar algo más, que va envolviendo al planeta, ¿cierto? El río es una cinta tornasolada que va envolviendo el cuerpo del planeta, por ejemplo, ¿cierto? Pero por ahí también tú dijiste una muy bella, ¿cuál fue? Un camino suave y cristalino, es un camino, y si uno camina por ese camino, ¿cuáles serán las huellas? ¿No? Uno puede y seguir extendiendo un camino suave y cristalino donde las huellas que voy dejando se guardan en la piel de los peces, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, el río es el colchón de la lluvia, ¿no? Y vamos buscando más, esa es la labor del poeta, va abriendo ventanas y empezamos por ahí. Noten que no fue tan complicado y todavía empezar por aquí nos va a llevar después si queremos a la métrica, a la rima y todo esto, pero si empezamos por aquí, estoy seguro que vamos a conectar a quien sea con ese escenario poético que es esto. Volver a nombrar, volver a fundar, volver a decir las cosas. Jairo Aníbal dijo lo siguiente: el río es un barco que se derritió. El río es un barco que se derritió, ¿no? Y tiene mucho sentido allí Jairo Aníbal con esa evocación. Vamos más adelante, vamos a hacer una palabra abstracta, Daniela, busquemos allí más adelante una abstracta. Esa es concreta, pasémosla. Esta es abstracta, ¿cierto? Entonces resulta que el código 5 de mi lista escogió la letra T, o tiene la letra T, y entonces tiene el trompo, que sería la palabra concreta, y entonces va a definir qué es un trompo, ¿no? Con una frase poética, una imagen poética. Pero también tiene que crear una palabra concreta para ese diccionario, y puso la tristeza. Y también tiene que definir la tristeza en una frase, ¿qué es la tristeza, no? Es realmente maravilloso cuando llegan todos con esos carteles y se une todo y se empasta este diccionario poético y empieza a pasar las hojas y cada letra tiene una definición poética de un elemento, ¿no? Porque crean un libro conjunto de poesía que puede acompañar el aula, que puede estar en una esquina y pueden acercarse allí y no olvidarse que la poesía es esa forma de darle otros colores, otro sentido, otra interpretación al mundo. Y en este caso, ¿cómo podemos definir la tristeza? Ajá. Ese es el lenguaje científico. Ahora, ¿cómo le pondríamos ese lenguaje poético, no? Porque noten que en lo anterior, Jairo Aníbal compara. El gato se parece a una gota de tigre porque es un tigre pequeñito, digámoslo así, un felino pequeño, y entonces comparó. Y el río, ¿sí? También compara algo, el derretirse, ¿no? Compara, le pone esa funcionalidad. Entonces, lo primero es como que uno mira ¿a qué se parece el elemento para después agregarle un sentido? ¿No? ¿A qué se parecerá la tristeza? La tristeza es el reflejo de la lluvia al amanecer. ¿Listo? Una tormenta en la noche. Mira que sí, esa está muy interesante y muy bella, ¿no? Y entonces empezamos a hacer apuestas y es infinita la definición, por eso la poesía nos ha acompañado a lo largo de toda la historia. Hay algunos que dicen que primero fue la poesía y después la literatura. ¿Hasta dónde ha llegado el concepto de eso? Primero fue la poesía, después la literatura. Sí, porque primero fue la posibilidad de interpretar, de apropiarnos del entorno, de darle un significado, de fundarlo, y significados que nos acompañaron por mucho tiempo y que uno lee esos mitos y son valiosísimos, pero es cómo reinterpretar, qué era el rayo, qué era el trueno, qué era el agua, qué era la lluvia. Veamos qué dice Jairo Aníbal de la tristeza. ¿Qué es la tristeza? Este sería un abstracto. La tristeza es un ajedrecista que siempre juega con las piezas grises, dice Jairo Aníbal Niño, ¿no? Es realmente bellísima esa definición. Bueno, vamos pasando más, aligerando un poco la charla y vamos a ver el siguiente principio de la poesía o a dónde podemos llevar este juego. Eso sería concreto, vamos avanzando, avancemos para que ustedes busquen este libro bellísimo que es el Preguntario. Aquí le hago los créditos al maestro Jairo Aníbal. Eso es parte de su libro. Vamos avanzando, pasemos. Vamos a buscar, pasemos. ¿Sí? Algunas preguntas como estas, devolvámonos, también son dispositivos creativos, ¿no? Algunas preguntas que podemos poner allí en algún lugar, en el aula, ¿cierto? Imagínense que algún día nos dejaran una tarea, que la profesora nos dijera un día, niños, van a buscar ustedes por qué las jirafas tienen el cuello tan largo.
Y si no encuentran la definición, invéntense ustedes una definición, inventarse una definición. No, es que la profesora me dijo que tenía era que no era la enciclopedia, sino inventarme la definición. Inventar una definición también, ¿no? Y ahí está esa polémica entre lo que dice la enciclopedia, que es tan valioso, los libros de la biblioteca, pero también lo que yo puedo inventar y recrear, ¿sí? Y entonces, si no tengo al lado la enciclopedia para que me diga esto, seguramente puedo inventar algo. Preguntas como estas son dispositivos creativos. 40 respuestas diferentes en un salón de clases donde podemos saber qué está pasando o qué pasaría si. ¿Por qué? Porque de repente, ¿por qué llega la noche? ¿Cierto? Preguntas que de pronto pasan alrededor de nosotros y no tenemos una respuesta científica, pero que en la poesía podemos decir algo. Veamos qué dice Jairo Aníbal. Las jirafas tienen el cuello tan largo porque necesitan mordisquear las altas hojas de los árboles para tener la ilusión de que se alimentan de ventanas. ¿Cierto? Ahí ya dimos un salto más y aquí también encontramos poesía, ya no la definición, sino de repente hay un lenguaje muy cotidiano, muy sencillo, pero que también da un giro necesario e importante. Bueno, vamos avanzando, avancemos a buscar más adelantico un poema, ¿dónde está? Vamos a avanzar, avancemos, ahí, listo. Esto es de Pablo Neruda, de su libro Odas Elementales. Se le puede escribir a todo, ¿no? Este señor le escribió a la lechuga, a la cebolla, a las cucharas, a los calcetines, ¿no? Y entonces los calcetines, dime, ¿a las qué? A las papas fritas, una oda a las papas fritas, ¿no? La palabra oda como que conserva cierta magnificencia, ¿no? Como cierto adorno, ¿no? La oda. ¿Sí? Cuando uno lee una oda puede ser un soneto por allá. Y entonces de repente cuando rompemos el estereotipo y le escribimos algo totalmente inesperado, como es el caso de los calcetines, pues encontramos la poesía. Encontrar la poesía en los objetos cotidianos, pues tiene también muchísimo que decirnos y que brindarnos. Antes de leer la oda a los calcetines, que está allí de Pablo Neruda, vamos a empezar a ver ahora sí nuestras palabras, ¿no? Porque el asunto es mezclar las palabras ahora. Profe, pero se me ocurren muchas cosas nuevas, pero ¿qué hago para crear el verso? ¿Qué hago para crear la imagen poética? Van ustedes a observar y van a escoger cada una de las palabras que tenga allí. Miren con cuál se queda. Tú tienes dos, uy, avasallaste, mira, entonces. Muchísimo. Entonces, dale una a tu compañera. Algunos nos quedamos sin palabras. Algunos somos los silencios, ¿no? Algunos somos los silencios. Los silencios son importantes en la poesía, ¿no? Ahora se dice que hay espacios de silencio, esos espacios donde el verso... Dime. Los silencios, la puntuación, listo. Entonces, como tenemos muchas palabras, aquí hay como 7 palabras. ¿Cuántas palabras tienes ahí? 7 palabras. Vas a escoger una. Tú escoges una, y vamos a ver qué palabras tenemos allí, ¿no? Hay una frase muy bella que dice que la poesía ocurre cuando dos palabras que no se conocían se encuentran y se da una conversación imaginaria, ¿no? La poesía ocurre cuando dos palabras que no se conocían se encuentran y ocurre una conversación imaginaria, ¿no? ¿Qué hace la palabra noche al lado de la palabra lavadora, por ejemplo? ¿Cierto? ¿Qué hace la palabra reloj al lado de la palabra río, ¿cierto? Reloj y río, ¿sí? Cosas así que uno dice como que diariamente dos palabras que no están tan afines en nuestros diálogos cotidianos aparecen y nos dicen algo más. Entonces veamos, ¿tú cuál escogiste? Soñar. Libertad. Libertad. Luna. Soñar, libertad. Luna. Rodean. Radiante. Soñar, libertad, luna, radiante. Mariposa. Soñar, libertad, luna, radiante, mariposa. Brillante, soñar, libertad, luna radiante, mariposa brillante. Metamorfosis. Metamorfosis. Soñar, libertad, luna radiante, mariposa radiante, metamorfosis. ¿Listo? Ahora, pues las personas que tienen bomba, sin quitarnos el tapabocas, se van a unir aquí en una fila y entre ellas van a buscar un orden adecuado para esa. Vamos a crear una imagen poética, ¿listo? Los silencios, esperan por favor, los silencios son importantes en los poemas. Entonces vamos a buscar.
Vamos a esperar cómo sale este poema. Listo, vamos a escuchar a las poetas, vamos a entrevistar por aquí. ¿Cómo nos fue? Bueno, vamos a hacernos entonces como si fuéramos un verso. Ya en ese momento ustedes son palabras y vamos a ubicarnos aquí. El verso se va a ubicar de principio a fin en el orden en que está, que podamos ver aquí hacia el frente. ¿Listo? La primera. Somos un verso, estamos jugando a hacer un verso. ¿Listo? Radiante, radiante luna brillante. Es por acá. Es un verso vanguardista. Es un verso vanguardista experimental. Listo, entonces vamos a entrevistar por acá. La libertad de soñar. Metamorfosis. Con la metamorfosis de la mariposa. Brillante. La luna en la noche. Radiante. Listo, muy bien. Quedó este verso muy bello, ¿cierto? Es un verso que inspira, que motiva un poco a contemplar, es un verso contemplativo, ¿cierto? Pero entonces la poesía también nos invita a mezclar, a hacer algunos asuntos donde a veces rompemos la lógica de las cosas. Bueno, entonces ahora vamos ahora a intervenir, girando, vamos a buscar otra palabra ahí donde estamos, busquemos otra al azar, a ver qué pasa cuando agregamos otra cosa esta vez sin haberlo conversado con anticipación. Vamos a ver cómo nos ocurre esto, ¿no? Unos poetas surrealistas que hacían disque mezclas del azar y hacían un juego llamado disque cadáver exquisito, que era mezclar diferentes palabras. Vamos a ver cómo nos queda esto aquí entonces. ¿Tu palabra? Pequeña. Escuchará. Soledad. Colores. Niñez. Alegría. Sentimiento. Listo. Tenemos aquí entonces una mezcla distinta y nos dice también algo diferente, ¿no? Sin embargo, podemos seguir mezclando. Eso es para seguir jugando, mezclando, encontrando otras posibilidades en donde podemos trastocar. Vamos a buscar ahora un verso que sea totalmente ilógico, ¿listo? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo pongo un objeto y después, ¿sí? Si alguien tiene un sustantivo, vamos a dejar que el otro tenga un verbo, sustantivo, adjetivo, ¿cierto? En este caso, si alguien tiene un sustantivo, vamos a ver que el otro compañero tenga un adjetivo o un verbo. Sustantivo, adjetivo, verbo, sustantivo, adjetivo, verbo. ¿Listo? Listo, entonces en este caso tú tienes la palabra. Caminar. ¿Listo? Sortilegio, mira. Caminar el sortilegio, ¿no? ¿Cómo nos queda esto? Caminar el sortilegio. Caminar el sortilegio. Esta no la hemos usado. Caminar el sortilegio del amor. Caminar el sortilegio del amor. Le podemos cambiar el sentido. Acá dice despertar, pero yo puedo decir despierta, ¿cierto? Caminar el sortilegio del amor. Despierta. Caminar el sortilegio del amor. Despierta. Despierta la niñez. Caminar el sortilegio del amor. Despierta la niñez del caramelo. Caminar la niñez del caramelo, y busquemos una palabra que no usemos siempre. La niñez del caramelo. La niñez de un caramelo de mariposa, por ejemplo. La niñez de un caramelo de mariposa, ¿cierto? Y podemos transgredir y seguir transgrediendo ese uso de las palabras hasta que podamos darle la vuelta, ¿no? A veces, ustedes saben hacer el terremoto, ¿cierto? Cuando uno dice terremoto, ¿qué pasa? Cambiamos de lugar, entonces vamos a cambiar de lugar cuando digamos terremoto. ¿Terremoto? Cambiamos de sitio las palabras. Listo. Y seguimos buscando otro sentido, ¿listo? Pero esta vez vamos a darle la bomba a nuestros silencios que están por allí. Vamos a pasar a reemplazar
Vamos a pasar a reemplazar. ¿No? ¿Por qué decimos que los silencios son importantes? Porque a veces también cambiamos, cuando hacemos poemas en verso, incluso también poemas en prosa, hay espacios donde hacemos los cambios de las estrofas. Esos espacios se llaman encabalgamientos. Encabalgamientos que van acompañados como un espacio en silencio, que uno decide dónde dejar el silencio y a veces como que los ignoramos, pero son importantísimos pues también en el poema, ¿listo? Entonces, igualmente aquí la idea es buscar versos a veces que no tengan el sentido tan claro, pero que nos deslumbren en la poesía, ¿no? Por ejemplo, si yo digo la niñez de una mariposa, ¿sí? ¿La mariposa tiene niñez? Pues quizá no se diga así científicamente, pero el verso suena interesante, ¿no? La niñez de una mariposa son sus colores brillantes, ¿cierto? Tras el radiante corazón de la llovizna, ¿no? La niñez de una mariposa tras el radiante corazón de la llovizna me recuerda, ¿no? Y entonces, entre más encontremos esas palabras que no son tan habituales y tan comunes, vamos a tener más posibilidades de brindar poesía. ¿El qué? Al dulce de la felicidad. El olor al dulce de la felicidad. Mira, tú ya estás para que escribas tu poema. Qué hermosura. Muy bien. Ya estás contagiada. Me pasa, a veces me pasa porque también cuando yo salgo a leer un libro de la biblioteca, yo estoy ya contagiado y me estoy buscando páginas en blanco. ¿Listo? Vamos a ver entonces, esta vez vamos a ser más atrevidos en el sentido de que vamos a buscar algo más extraño. A veces se llama absurdo, ¿no? Algo que, una frase entre nosotros, reúnanse ya ustedes y van ustedes a ubicar una frase que no sea tan común ni tan lógica, sino que más bien transgreda, cambie, transforme el sentido. Yo en resiliencia Con las alas. de la soledad, Cambiar actitud, por amor. Listo. Eso de la soledad de las alas, ¿no? Ahí hay una figura literaria, hay una imagen poética muy hermosa. Listo, y ahí podemos seguir jugando, pues ya no hay más tiempo, pero la idea es que sigamos jugando infinitamente con las palabras y ya les dejo que se lleven esas bombas y esas palabras para que sigan escribiendo, por supuesto, y jugando. Y vamos a volver ahora sí a leer, por último, nuestro Oda a los calcetines. Gracias por ese juego y por esa actitud, como los eruditos coleccionan documentos sagrados. Resistí el impulso furioso de ponerlas en una jaula de oro y darles cada día alpiste y pulpa de melón rosado. Como descubridores que en la selva entregan el rarísimo venado verde al asador y se lo comen con remordimiento. Estiré los pies y me enfundé los bellos calcetines y luego los zapatos. Y es esta la moral de mi oda. 2 veces es belleza la belleza, y lo que es bueno es doblemente bueno cuando se trata de 2 calcetines de lana en el invierno. Bueno, pues la poesía está en todo, son los alfabetos del asombro que podamos encontrar significado en todo lo que nos rodea, en todo lo que nos ocupa, y pues la invitación es a seguir jugando con las palabras, ¿no? Esos son juegos de palabras, es una forma también de vincular a diferentes escenarios, y ojalá que podamos escribirle y encontrarle filosofía a un montón de cosas, ¿no? A veces también suelo invitar a objetos a la clase, a veces invito una piedra, voy y saco una piedra de por allá de sus oficios de piedra y la pongo en el centro del salón, y la idea es empezar a encontrarle una filosofía propia a la piedra, ¿no? ¿Qué hace la piedra? Y entonces un estudiante dice, profe, es que ella siempre ha estado ahí, nunca ha muerto, ella conoce la historia del universo porque ha estado desde el origen, y entonces todo el salón de clases descubre que esa sencilla piedra que algunos llaman inerte, que a veces no habla, no dice nada, pues tiene un montón de filosofía y de poesía por detrás. Y bueno, esa es la magia de la poesía, esos son los alfabetos del asombro, y espero que ustedes sigan jugando y divirtiéndose y compartiendo pues este oficio que es el de tejer, descubrir el universo por medio de las palabras.